Hay un momento en los evangelios que debería inquietar a cualquiera que haya pasado años dentro de espacios religiosos. No porque sea confuso, sino porque es incómodamente claro. Jesús se encuentra con un hombre que no pertenece en absoluto al sistema religioso. No es judío, no está formado en las Escrituras, nunca se sentó bajo enseñanza rabínica, nunca ha orado las oraciones tradicionales, ni ha observado los rituales que definían la vida espiritual en Israel. Es un centurión romano, un representante de un imperio ocupante, un forastero según cualquier medida posible. Y, sin embargo, después de escuchar solo unas pocas palabras de este hombre, Jesús se detiene, se vuelve hacia la multitud a su alrededor y hace una declaración que, en silencio, derrumba casi todo lo que la gente religiosa asume sobre la fe. No he hallado en Israel a nadie con tanta fe. No entre los escribas, no entre los fariseos, no entre los líderes del templo, no entre los que habían pasado toda su vida inmersos en las Escrituras. Esto no es un cumplido cortés, es una revelación, y trae consigo una implicación profundamente incómoda. La mayoría de las personas religiosas entiende completamente mal cómo funciona realmente la fe. Esa implicación importa más de lo que nos gusta admitir, porque muchos creyentes hoy viven en una tensión extraña. Oran con sinceridad, creen con entrega, citan la Escritura, perseveran, y, sin embargo, sus vidas están llenas de oraciones que parecen no ser respondidas, peticiones que quedan suspendidas en el aire como frases sin terminar. Con el tiempo, esas oraciones sin respuesta comienzan a moldear las expectativas. La fe se vuelve cautelosa, la esperanza se vuelve reservada. La oración se convierte en algo que haces porque se supone que debes hacerlo, no porque esperes claridad o movimiento. El encuentro del centurión con Jesús atraviesa de frente esa confusión. Esta escena ocurre en Mateo capítulo 8. El centurión se acerca a Jesús a favor de su siervo, que está paralítico y sufriendo. Ya de entrada, la situación está cargada. Un oficial romano acercándose a un maestro judío. Un hombre con autoridad acercándose a alguien sin poder político oficial. Y, sin embargo, la interacción se desarrolla de una manera que nadie espera. El centurión no cita la Escritura, no explica su devoción, no le pide a Jesús que vaya a su casa. En cambio, dice algo preciso, algo contenido, algo que revela cómo entiende el mundo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Esas palabras detienen a Jesús en seco. Luego el centurión se explica, y en esa explicación, todo cambia. Dice que entiende la autoridad. Sabe lo que significa estar bajo autoridad y tener autoridad. Cuando da una orden, se cumple, no por quien es él personalmente, sino por la estructura que representa. La mayoría lee esta historia y asume que Jesús queda impresionado por la humildad del hombre. Pero eso no es lo que dice el texto. Jesús no se maravilla de su modestia, se maravilla de su fe. ¿Por qué? Porque este hombre no está tratando a Jesús como a un hacedor de milagros al que hay que persuadir. Está reconociendo a Jesús como alguien que opera desde autoridad delegada. Y la diferencia entre esas dos perspectivas lo cambia todo acerca de la oración. Aquí es donde comienza la incomodidad. El centurión no está esperando que Jesús pueda ayudar. Está reconociendo que cuando la verdadera autoridad habla, la realidad se reordena por sí sola, sin persuasión, sin negociación, sin intensidad emocional. Solo el reconocimiento de cómo funciona el sistema. Esa realización expone algo doloroso. Si un hombre que nunca estudió las Escrituras pudo demostrar un tipo de fe que Jesús nunca había visto en Israel, entonces la fe no es lo que nos han enseñado. No es conocimiento religioso. No es fuerza emocional. No es orar más tiempo, más fuerte o con más dureza. Es entender cómo opera la palabra de Dios en el mundo. La mayoría de los creyentes acerca la oración como si estuvieran intentando convencer a una autoridad reacia para que actúe. Suplican, explican, le recuerdan a Dios sus promesas como si las hubiera olvidado. Añaden peso emocional a sus peticiones, esperando que la intensidad compense la incertidumbre. El centurión no hace nada de eso. Simplemente alinea su expectativa con la forma en que realmente funciona la autoridad y luego suelta el resultado. Esa distinción no es sutil, es fundamental. La respuesta de Jesús nos muestra que este tipo de fe no es raro ni accidental. No es un rasgo de personalidad con el que naces. No es un don espiritual reservado para unos pocos. Es un entendimiento, una manera de ver cómo la palabra de Dios se conecta con la realidad. Y una vez captas lo que este centurión entendió, ocurre algo notable. De repente,
Tu historia de oración empieza a tener sentido, porque algunas oraciones se movieron rápido, porque otras se sintieron pesadas, porque algunas parecían disolverse en el silencio. El problema nunca fue si Dios estaba escuchando. El problema era si la oración estaba alineada con la forma en que realmente funciona la autoridad. Antes de desglosar ese marco, antes de ver cómo este entendimiento puede transformar la manera en que oras ahora mismo, necesitas ver lo que el centurión vio y que casi todos los demás pasaron por alto. Porque una vez lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y una vez lo entiendes, la oración deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como acuerdo. Porque la autoridad moldeó su fe. Para entender por qué Jesús reaccionó con tanta fuerza a las palabras del centurión, tienes que entrar por un momento en el mundo del centurión, no en su religión, sino en su realidad diaria. Este hombre vivía dentro de un sistema donde la autoridad no era teórica, era concreta, visible y no negociable. La autoridad militar romana no funcionaba por emoción, persuasión o personalidad. Funcionaba por orden, por estructura, por alineación. Un centurión comandaba aproximadamente a 100 soldados. Su autoridad no venía de su fuerza personal, su carisma o su inteligencia. Venía de su posición dentro de una jerarquía. Cuando hablaba, las cosas ocurrían, no porque las forzara a ocurrir, sino porque el sistema reconocía sus palabras como legítimas. Cuando un centurión daba una orden, no se quedaba esperando con esperanza a que sus soldados se sintieran lo bastante motivados para obedecer. No se repetía a sí mismo con ansiedad. No levantaba la voz para añadir urgencia. La orden misma llevaba poder porque se emitía desde el lugar correcto dentro de la cadena de mando. Este es el lente a través del cual el centurión veía el mundo. Así que cuando se encuentra con Jesús, no ve a un maestro ambulante que necesita ser convencido. Ve a alguien que opera bajo una autoridad más alta. Y ese reconocimiento cambia cómo habla. El centurión dice algo que la mayoría pasa por alto demasiado rápido. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Esa frase no es humildad, es claridad. Está diciendo, yo entiendo cómo funciona la autoridad delegada. No actúo de manera independiente. Actúo en alineación con algo más grande que yo. Y cuando hablo desde esa alineación, los resultados siguen. Por eso no le pide a Jesús que vaya a su casa. No necesita proximidad. No necesita ritual. No necesita presencia física. Entiende que la autoridad no depende de la distancia. En su mundo, las órdenes viajaban más rápido que los cuerpos. Y aquí es donde su fe supera en silencio la de todos los demás. La mayoría asume que la fe requiere cercanía. Estar físicamente cerca, estar emocionalmente intenso, estar espiritualmente cargado. El centurión entiende que la verdadera autoridad no está limitada por el espacio. Si Jesús opera bajo autoridad divina, entonces su palabra lleva poder sin importar dónde esté Él. Ese entendimiento no es místico, es práctico. El centurión no está adivinando. Está aplicando lo que ya sabe sobre cómo responde la realidad a la autoridad. Por eso Jesús no dice gran humildad o gran respeto o incluso gran creencia. Dice gran fe. Porque la fe, en este contexto, no es certeza emocional, es percepción precisa. El centurión ve la realidad correctamente. Ahora compara eso con las personas que oyeron a Jesús decir esto. Los líderes religiosos habían pasado su vida estudiando las Escrituras. Conocían las historias, conocían las leyes, conocían las promesas. Pero muchos de ellos todavía se acercaban a Dios como si tuviera que ser persuadido, negociado, presionado para actuar. Creían que Dios podía actuar. El centurión creyó que la palabra de Dios ya funcionaba. Esa diferencia lo es todo. Cuando malentiendes la autoridad, la oración se vuelve esfuerzo. Intentas mover el cielo hacia la tierra. Intentas traer a Dios a tu situación. Intentas crear suficiente impulso espiritual como para activar una respuesta. Pero cuando entiendes la autoridad, la oración se vuelve alineación. Reconoces lo que ya es verdad y hablas desde ese reconocimiento. El centurión no está exigiendo un milagro. Está reconociendo una estructura. Y Jesús reconoce de inmediato que este hombre entiende algo que Israel ha pasado por alto en gran medida. La fe no se trata de intensidad, sino de posición. Esto explica por qué tantas oraciones sinceras se sienten agotadoras. Son dichas desde la postura equivocada. No pecaminas, no incrédulas, solo desalineadas. El centurión no le ora a la autoridad. Habla desde su entendimiento de ella. Y Jesús responde en consecuencia. Ve, y como creíste,
te sea hecho. Observa lo que falta. Ningún ritual, ningún toque, ninguna oración prolongada, ninguna acumulación emocional. Solo alineación y resultado. Este momento revela un patrón que atraviesa todo lo que Jesús hace. Él nunca está intentando convencer al Padre para que actúe. Nunca está rogando intervención. Habla como alguien plenamente consciente de dónde está parado. Y una vez lo ves, inevitablemente surge una pregunta. Si la fe funciona así, si la autoridad responde a la alineación, entonces, ¿qué significa eso para la forma en que la mayoría de la gente ora hoy? Esa pregunta nos lleva más profundo en la propia práctica de Jesús y a una verdad que, en silencio, desmantela muchas suposiciones modernas acerca de la oración. El patrón escondido a plena vista. Una vez que ves lo que el centurión entendió sobre la autoridad, algo empieza a resaltarse cuando lees los evangelios con más atención. Jesús no ora como la mayoría espera que un personaje espiritual ore. De hecho, si quita siglos de suposiciones religiosas y simplemente observa su comportamiento, su vida de oración se siente casi inquietante. Jesús no suena desesperado. No se repite con ansiedad. No intenta persuadir a Dios para que actúe. Y quizá lo más llamativo de todo, rara vez ora acerca de los problemas. Esto no es porque Jesús sea emocionalmente distante o indiferente. Es porque está operando desde una postura interna distinta, una que los creyentes modernos rara vez habitan. Cuando Jesús ora en público, sus oraciones son breves. A veces son casi incómodamente cortas. Antes de alimentar a miles de personas, no le explica la situación a Dios. Antes de resucitar a Lázaro, no le pide al Padre que intervenga. Antes de calmar tormentas, expulsar espíritus o sanar enfermos, no negocia resultados. En cambio, Jesús habla como alguien que ya conoce la voluntad del Padre. En la tumba de Lázaro, Jesús dice algo extraordinario, algo que revela exactamente cómo entiende la oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esto no es esperanza. Esto no es fe como esfuerzo. Esto es certeza. Observa por qué Jesús le da gracias al Padre. No por lo que está a punto de suceder, sino por lo que ya está establecido. No dice, por favor, óyeme. Dice, yo sé que me oyes. Luego agrega algo aún más revelador. Dice que está hablando en voz alta por causa de las personas que lo escuchan, no porque el Padre necesite oírlo. Este solo momento desmantela una suposición profundamente arraigada, que la oración se trata principalmente de llamar la atención de Dios. Jesús nunca actúa como si Dios quizá no lo oiga. Nunca se comporta como si el resultado fuera incierto una vez que la alineación está presente. Ora desde relación, no desde distancia. Esto explica por qué Jesús a menudo se retira antes de momentos importantes. No para preguntarle a Dios qué hacer, sino para reentrar en alineación. Se aparta del ruido, de la presión, de la expectativa, no porque Dios esté lejos, sino porque la conciencia se interrumpe con facilidad. Las multitudes tiran de él constantemente. Las necesidades son interminables. Las demandas son implacables. Pero Jesús no permite que la urgencia dicte su postura. Vuelve una y otra vez a la quietud, no para crear poder, sino para permanecer consciente de él. Por eso los evangelios describen a Jesús levantándose temprano, yendo a lugares solitarios y permaneciendo allí por periodos prolongados. Esos momentos no tratan de intercambio de información, tratan de mantener la unión. Una vez entiendes esto, la confianza de Jesús tiene sentido. No pregunta si el Padre está dispuesto. No se pregunta si el tiempo es el correcto. No se preocupa por la resistencia. Habla cuando la alineación está completa y permanece en silencio cuando no lo está. Esto es profundamente incómodo para los creyentes modernos, porque se nos ha enseñado a medir la oración por palabras, por persistencia, por intensidad, por inversión emocional. El silencio se siente improductivo. La quietud se siente pasiva. La espera se siente como fracaso. Pero Jesús trata el silencio como algo fundamental. Él sabe algo que la mayoría nunca aprende. La oración desalineada crea actividad sin autoridad. Cuando la gente ora con ansiedad, a menudo confunde la urgencia con fe. Pero la urgencia suele señalar incertidumbre. Revela que la persona que ora no está asentada por dentro, aunque sea sincera. Jesús nunca está inquieto. Eso no significa que le falte emoción. Él llora, él se aflige, siente compasión profundamente. Pero esas emociones no dictan su postura hacia el Padre, no interrumpen la alineación.
Por eso Jesús puede dormir durante una tormenta que aterroriza a pescadores experimentados. Su quietud no es indiferencia, es conciencia. Y esto nos lleva a una realización incómoda. Si las oraciones de Jesús fluyen desde alineación en lugar de persuasión, entonces muchas prácticas modernas de oración no solo son ineficaces, están mal dirigidas. Se enfocan en intentar mover a Dios en lugar de aprender a pararse donde Jesús se para. Esto no significa que Dios sea indiferente. Significa que la oración nunca fue diseñada para funcionar como negociación. La oración, como Jesús la practica, no se trata de cambiar la mente de Dios. Se trata de volverse consciente de lo que ya es verdad. Esa conciencia produce autoridad. Y la autoridad produce movimiento, sin esfuerzo. Así que la pregunta cambia. Si Jesús no oraba como esperamos, si no oraba como nos enseñaron, entonces, ¿de dónde vino nuestro modelo? Esa pregunta nos lleva a un malentendido sutil pero poderoso que ha moldeado la vida religiosa por generaciones. Como el ruido reemplazó la conciencia, en algún punto del camino, la oración cambió silenciosamente de forma, no de una sola vez, no de manera deliberada, sino gradualmente, casi imperceptiblemente. Lo que comenzó como una postura de alineación se convirtió en una práctica de desempeño. Lo que comenzó como conciencia se volvió actividad. Y lo que una vez estuvo arraigado en la quietud pasó lentamente a ser dominado por el ruido. Jesús advirtió sobre esto mucho antes de que se normalizara. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Esta afirmación a menudo se malinterpreta. Muchos asumen que Jesús está condenando toda oración pública, pero eso no es lo que está abordando. El mismo Jesús ora públicamente a veces. El problema no es donde ocurre la oración, es que está intentando lograr la oración. El problema no es la visibilidad, el problema es la motivación. La oración se distorsiona cuando pasa de alineación con Dios a presentación ante las personas, o incluso presentación ante uno mismo. Cuando la oración se usa para demostrar sinceridad, devoción, desesperación o seriedad espiritual, deja de funcionar como comunión y empieza a funcionar como evidencia. Evidencia de que nos importa, evidencia de que lo intentamos, evidencia de que somos fieles. Pero la evidencia no es autoridad. Jesús señala algo incómodo. Cuando la oración se vuelve performativa, todavía se siente espiritual, pero pierde profundidad. Se vuelve ruidosa pero delgada, activa pero desconectada. Por eso el contrasta la exhibición pública con el aposento. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa instrucción no trata de privacidad como regla. Trata de quitar la audiencia, externa e interna. Porque en el momento en que la oración está siendo observada, medida, evaluada o juzgada, incluso por la misma persona que ora, empieza a cambiar. La conciencia se fractura, la alineación se debilita, la mente se ocupa, el corazón se tensa. Y, poco a poco, la oración se convierte en algo que haces en lugar de algo donde te paras. Con el tiempo, la cultura religiosa reforzó sin querer este cambio. La pasión se volvió prueba. La repetición se volvió compromiso. La intensidad emocional se volvió sinceridad. El silencio, por otro lado, comenzó a sentirse sospechoso, como falta de esfuerzo, falta de fe, o peor aún, falta de seriedad. Pero Jesús nunca trata el silencio como ausencia. Lo trata como fundamento. Esto explica por qué tantas personas se sienten exhaustas después de orar. No están descansando en alineación, se están esforzando en desempeño. Están intentando producir resultados espirituales mediante actividad en lugar de conciencia. Y la ironía duele. Cuanto más duro oran, menos asentados se sienten. La crítica de Jesús corta aún más profundo de lo que la mayoría se da cuenta. Él dice que quienes oran para ser vistos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? No la respuesta de Dios, no la transformación, no la alineación. La recompensa es la sensación de haber hecho algo. Esa sensación puede ser convincente, puede sentirse como progreso espiritual, pero no es lo mismo que autoridad. No mueve la realidad, no tiene peso. Por eso Jesús se mueve consistentemente lejos del ruido religioso. Deja las multitudes, evita el espectáculo, resiste ser arrastrado a una demanda constante. No porque le falte compasión, sino porque el ruido interrumpe la conciencia. Y la conciencia es donde vive la alineación.
Una vez que la oración se vuelve desempeño, también se vuelve agotadora de sostener. Requiere energía constante, salida constante, refuerzo constante. El silencio se vuelve incómodo porque expone cuán dependiente se volvió la práctica de la actividad. Pero Jesús invita a sus seguidores de vuelta a algo mucho más simple y mucho más difícil. Y vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esa sola frase desmantela toda una economía religiosa construida sobre explicación, persuasión y repetición. Si Dios ya sabe, entonces la oración no es transferencia de información. Si Dios ya sabe, entonces la oración no es persuasión. Si Dios ya sabe, entonces la oración se trata de posición, no de presión. Aquí es donde muchos creyentes sienten que sube la tensión. Porque si la oración no es para convencer a Dios, entonces ¿qué está haciendo realmente? La respuesta a la que Jesús apunta es inquietante al principio, pero liberadora cuando se asienta. La oración no está cambiando la conciencia de Dios. La oración está cambiando la nuestra. Y ese giro nos lleva directo al corazón de lo que Jesús quiere decir cuando habla del aposento, donde la alineación se restaura. Cuando Jesús habla del aposento, no está ofreciendo un consejo de productividad para orar mejor. Está describiendo un estado de ser, una postura donde la alineación vuelve a ser posible. El error que muchos cometen es leer sus palabras demasiado literalmente y demasiado superficialmente. Imaginan un espacio físico, un rincón tranquilo, una puerta cerrada y, aunque esas cosas pueden ayudar, no son el punto. El aposento del que Jesús habla no es principalmente arquitectónico, es atencional. Es el lugar donde las voces externas pierden autoridad sobre tu conciencia. Por eso Jesús enfatiza lo secreto. No porque Dios prefiera privacidad, sino porque la conciencia se colapsa bajo observación. En el momento en que te sientes observado, por otros o por ti mismo, tu atención se divide. Empiezas a manejar impresiones en lugar de descansar en presencia. El aposento elimina esa fractura. Dentro de él, no hay nada que interpretar, nada que probar, nada que explicar, nadie a quien impresionar, ni siquiera a Dios. Aquí es donde la oración deja de ser algo que haces y se convierte en un lugar al que llegas. Jesús sabe algo sobre la mente humana que los creyentes modernos a menudo pasan por alto. La alineación no se puede forzar. Surge naturalmente cuando el ruido se apaga. Por eso el silencio se siente incómodo al principio. Cuando la estimulación externa se desvanece, el desorden interno se vuelve visible. Los pensamientos suben. Las preocupaciones salen a la superficie. Los miedos no resueltos se hacen notar. Y mucha gente confunde esa exposición con fracaso. Asumen que el silencio no está funcionando porque revela incomodidad. Pero Jesús diría lo contrario. El silencio está funcionando precisamente porque revela lo que estaba corriendo sin ser visto. El aposento no es pacífico porque entras calmado. Se vuelve pacífico porque permaneces el tiempo suficiente para que la agitación se asiente. Ese asentarse no se puede apresurar, no se puede ordenar. Solo sucede cuando dejas de intentar manejar la experiencia. Aquí es donde la oración suele romperse para los creyentes sinceros. Entran al silencio con una meta, claridad, paz, respuestas, dirección. Pero las metas reintroducen presión. La presión reintroduce esfuerzo. Y el esfuerzo te saca de la alineación. Jesús nunca les dice a sus seguidores qué decir en el aposento. Les dice dónde estar. Y tu Padre que ve en lo secreto. Esa afirmación revela la función completa del aposento. No se trata de hablar. Se trata de ser visto sin desempeño. Visto sin explicación. Visto sin urgencia. Visto sin demanda. Aquí es donde la confianza empieza a formarse, no como creencia, sino como conciencia asentada. Una vez que la conciencia se estabiliza, sucede algo sutil pero profundo. La oración cambia de esfuerzo a receptividad. En lugar de empujar palabras hacia Dios, te vuelves consciente de que Dios ya está presente. Y en esa conciencia, la alineación regresa silenciosamente. Por eso Jesús puede decir que Dios sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Porque en el aposento, pedir deja de ser la actividad principal. El reconocimiento toma su lugar. Reconoces que no estás separado. Reconoces que la autoridad no necesita ser invocada. Reconoces que el movimiento comienza en la quietud, no en el ruido. El aposento no hace que las cosas sucedan. Te posiciona correctamente para lo que ya se está desplegando. Y una vez la alineación se restaura, la acción se vuelve sin esfuerzo. Esta es la parte que la mayoría se pierde. Asumen que la quietud es la meta final.
Pero la quietud no es el destino, es el umbral. Es el lugar donde la conciencia se estabiliza lo suficiente para que el movimiento emerja de manera natural. Jesús nunca permanece retirado para siempre. Entra en quietud, restaura la alineación y luego se mueve con decisión. Pero el movimiento no viene de urgencia, viene de claridad. Esa claridad es lo que hace que sus palabras lleven autoridad. Y explica por qué puede hablar poco y ver resultados inmediatos. El trabajo ya estaba hecho, internamente, antes de que ocurriera algo externamente. Entender esto replantea la oración por completo. La oración no es el momento en el que intentas mover a Dios. La oración es el momento en el que dejas de resistirte a la alineación. Una vez esa resistencia se disuelve, la autoridad sigue. Y la autoridad, la verdadera autoridad, nunca necesita gritar. La diferencia entre esfuerzo y peso. La autoridad es uno de los conceptos más malentendidos en la vida espiritual. Muchos asumen que la autoridad viene de la intensidad, la confianza o la repetición. Otros creen que viene del esfuerzo moral, la disciplina o los años dentro de la fe. Pero Jesús demuestra algo mucho más simple y mucho más inquietante. La autoridad no se genera, se reconoce. Cuando Jesús habla con autoridad, los evangelios no lo describen como más ruidoso que los demás, más animado o más fuerte. Describen sus palabras como portadoras de peso. La gente escucha de otra manera. Los espíritus responden de otra manera. Las situaciones cambian sin lucha. Ese peso no viene del volumen, viene de la alineación. Cuando la alineación está presente, las palabras caen con fuerza. Cuando la alineación está ausente, incluso palabras sinceras se disipan. Por eso Jesús nunca se precipita hacia la acción. No reacciona a la presión, la urgencia o la expectativa. Actúa solo cuando la conciencia está asentada. Y una vez lo está, la acción se vuelve simple. Esto explica por qué Jesús puede calmar una tormenta con una frase, mientras otros gritan y luchan contra el viento. La tormenta no está respondiendo a la emoción. Está respondiendo a la autoridad, y la autoridad no es emocional. La alineación produce autoridad porque elimina la resistencia interna. La mayoría experimenta resistencia sin darse cuenta. Quiere un resultado mientras teme otro. Pide mientras duda. Espera mientras se prepara para la decepción. Nada de esto es pecado, pero fractura la conciencia. Y la conciencia fracturada no puede cargar peso. Jesús nunca habla desde fractura. Cuando Él ordena, nada dentro de Él está discutiendo. No hay una segunda voz cuestionando el resultado. No hay negociación interna. Su conciencia está unificada. Y la conciencia unificada habla con autoridad. Esto es lo que el centurión reconoció. No admiró la compasión o la sabiduría de Jesús en ese momento. Reconoció su posición. Entendió que Jesús no estaba tratando de hacer que algo ocurriera. Estaba hablando desde un lugar donde ya estaba resuelto. Por eso Jesús dice, como creíste, te sea hecho. No porque la creencia sea magia, sino porque la creencia, en este sentido, significa alineación con la realidad. Cuando te alineas con lo que es verdad, las palabras ya no luchan contra resistencia. Se mueven dentro de ella. Por eso Jesús advierte contra muchas palabras. La repetición suele señalar incertidumbre. Cuanto más intentas reforzar algo verbalmente, más revela que la alineación aún no se ha estabilizado. La autoridad no necesita refuerzo. Esto es incómodo para los creyentes modernos porque desafía la idea de que el esfuerzo equivale a fidelidad. Pero Jesús demuestra repetidamente lo contrario. Los momentos más poderosos de su ministerio también son los más simples. Una palabra, un toque, una pausa, sin tensión, sin acumulación, sin secuelas. La autoridad fluye donde la alineación está completa. Y aquí está la parte que lo cambia todo. La alineación no es un logro espiritual especial. No está reservada para místicos, monjes o profetas. Jesús habla de ella como algo accesible, algo que se aprende mediante práctica, paciencia y quietud. Permaneced en mí, dice. Permanecer no es esfuerzo, es quedarse. Quedarse consciente, quedarse presente, quedarse sin división. Desde ese lugar, la autoridad emerge naturalmente. Esto vuelve a replantear la oración. La oración no es donde intentas ganar autoridad. La oración es donde sueltas resistencia para que la autoridad salga a la superficie. Una vez eso sucede, hablar se vuelve casi incidental. El verdadero trabajo ya está completo, y eso lleva a una realización sobria. Si la autoridad depende de la alineación, entonces apresurar la oración en realidad retrasa los resultados.
El ruido no acelera el movimiento, lo fragmenta. El silencio no ralentiza las cosas, las prepara. Jesús nunca sacrifica alineación por urgencia, y por eso, Él nunca llega tarde. Esa verdad invita a una pregunta más profunda, una que la mayoría de los creyentes evita porque desafía hábitos profundamente arraigados. Si la alineación toma tiempo, si la quietud no se puede apresurar, entonces, ¿qué hacemos con la espera? Esa pregunta nos lleva a la dimensión final, a menudo mal entendida, de la práctica de Jesús: permanecer. Porque esperar no es pasivo. La espera tiene una reputación que no merece. En la mayoría de los contextos religiosos, esperar se presenta como algo que soportas hasta que comienza el trabajo real. Se trata como una demora, una prueba o un hueco entre oración y respuesta. La gente habla de la espera como si fuera evidencia del silencio o la vacilación de Dios. Jesús trata la espera de manera muy distinta. Para Él, esperar no es lo que ocurre cuando no está ocurriendo nada. Esperar es lo que ocurre cuando todo lo importante está ocurriendo por dentro. Por eso Jesús no se apresura de la soledad a la actividad en cuanto se siente calmado. Permanece, se queda, permite que la conciencia se asiente por completo. No trata la quietud como una parada técnica. La trata como el lugar donde la dirección madura. La mayoría lucha aquí. Entra en la quietud, siente un momento de silencio y luego se va de inmediato, ya sea porque siente alivio o porque siente incomodidad. En ambos casos, se va demasiado pronto. Confunde la primera capa de calma con alineación, o la primera ola de inquietud con fracaso. Jesús no hace ninguna de las dos cosas. Él se queda el tiempo suficiente para que el ruido pierda su agarre. Por eso los evangelios lo describen retirándose muchas veces. No una vez, no de vez en cuando, repetidamente. Esperar, para Jesús, no es inactividad, es disciplina. Permanecer requiere contención. Significa resistir el impulso de hablar demasiado pronto. Resistir el impulso de actuar prematuramente. Resistir el impulso de convertir la conciencia en resultado antes de que esté listo. Esa contención es lo que le da peso a sus acciones. Cuando Jesús finalmente se mueve, nada es impulsivo, nada es reactivo, nada es apresurado. Esperar permite que la alineación se profundice más allá de la calma superficial. La calma superficial puede engañar. Puedes sentirte tranquilo y aún así estar dividido. Puedes sentirte relajado y aún así cargar resistencia sutil. Permanecer expone esas capas, no para condenarlas, sino para disolverlas. Por eso esperar se siente incómodo para personas sinceras. Confronta hábitos de control. Quita la ilusión de que progreso equivale a movimiento. Te pide confiar en conciencia en lugar de esfuerzo. Jesús modela esta confianza repetidamente. Antes de escoger a los 12 discípulos, pasa la noche en oración, no porque esté inseguro, sino porque permanecer aclara la acción. Antes de grandes puntos de giro, se retira, no para pedir permiso, sino para permanecer alineado. Esperar, en este sentido, no es vacilación, es precisión. Y aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Esperar no es neutral, moldea activamente la autoridad. Cuanto más se sostiene la alineación, más unificada se vuelve la conciencia. Cuanto más unificada se vuelve la conciencia, menos resistencia encuentra las palabras cuando finalmente se pronuncian. Por eso Jesús puede esperar y luego hablar una sola vez. Una palabra, puesta en el lugar correcto, lleva más poder que 1000 palabras dichas demasiado pronto. Esperar también te protege de actuar desde el miedo. Muchas oraciones están motivadas por ansiedad disfrazada de fe. La gente ora con urgencia porque teme resultados. Esperar expone ese miedo y le da espacio para sentarse. Jesús nunca permite que el miedo dirija su tiempo. Permanecer no significa no hacer nada para siempre. Significa no hacer lo incorrecto demasiado pronto. Y cuando finalmente emerge el movimiento, no se siente forzado. Se siente obvio, claro, sin carga. Esa claridad no es el producto del análisis. Es el resultado de una alineación sostenida el tiempo suficiente como para madurar. Por eso Jesús puede decir: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Ver, en ese sentido, no es visual, es perceptivo. Es la conciencia reconociendo alineación. Y ese reconocimiento solo llega a quienes permanecen. La mayoría quiere resultados sin permanecer. Quiere autoridad sin esperar. Quiere claridad sin quietud. Pero Jesús muestra que estas cosas no se pueden separar. Esperar no es la ausencia de fe. Esperar es su expresión.
Y cuando la espera ha hecho su obra, la acción fluye sin resistencia. Esto nos lleva al movimiento final del recorrido, donde alineación, autoridad y permanencia convergen en algo práctico, vivible y repetible. Porque Jesús nunca pretendió que esta manera de orar fuera admirada desde lejos. Él pretendió que fuera aprendida, de la observación a la práctica. Jesús nunca presenta su manera de orar como un misterio destinado solo a ser admirado. No habla de alineación, autoridad o permanencia como conceptos espirituales abstractos. Los vive de forma abierta, consistente y repetible, porque espera que sus seguidores aprendan mirando y luego haciendo. Por eso rara vez explica la oración en términos técnicos. En cambio, la demuestra mediante postura, tiempo y contención. Cuando los discípulos por fin le preguntan cómo orar, su respuesta es reveladora. No les da una estrategia de persuasión. No les enseña cómo argumentar su caso ante Dios. Les da un marco que comienza con orientación, no competición. Padre nuestro. Ese inicio no es poético, es posicional. Establece relación antes del resultado. Ancla la oración en conexión antes que necesidad. Alinea la conciencia antes de que se formen palabras. Todo lo que sigue fluye desde ese punto de partida. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Observa lo que falta. No hay urgencia. No hay ruegos. No hay explicación de circunstancias. La oración comienza con reconocimiento de quién es Dios, de lo que ya es verdad, de dónde reside la autoridad. Solo después de que la alineación se establece, Jesús pasa a la petición. Y aún entonces, las peticiones son simples, directas y sin carga. El pan de cada día, el perdón, la guía, la protección, sin elaboraciones, sin refuerzo emocional, sin presión. Jesús les está enseñando a permanecer alineados incluso mientras hablan. Por eso, después de la oración, enseña acerca de confiar, de no preocuparse, de no almacenar ansiedad para mañana, porque la preocupación fractura la alineación, y la alineación fracturada debilita la autoridad. La invitación de Jesús no es a esforzarte más en la oración, sino a entrar en una postura distinta. Una postura donde la oración no es algo que haces para obtener resultados, sino algo que habitas hasta que los resultados emergen de manera natural. Por eso su forma de orar se siente extraña a los creyentes modernos. Pide algo mucho más demandante que actividad. Pide quietud, pide paciencia, pide contención, pide confianza sin retroalimentación inmediata. Pide que sueltes la ilusión de que movimiento equivale a progreso. Y, aún así, es precisamente por eso que funciona. La vida de Jesús prueba que la claridad no viene del esfuerzo, viene de alineación sostenida en el tiempo. La autoridad no viene del volumen, viene de la unidad. La acción no viene de la urgencia, viene de la preparación. Este no es un método que dominas una vez, es un ritmo a que vuelves una y otra vez. Jesús vuelve a la soledad repetidamente, permanece más tiempo del esperado, habla más tarde de lo que se le demanda, y cuando habla, la realidad responde. Este ritmo se puede aprender, no de la noche a la mañana, no mediante fórmulas, sino mediante práctica, práctica silenciosa, poco espectacular, entrar en quietud, permanecer cuando parece que no pasa nada, hablar solo cuando la alineación es clara. Así es como la fe se vuelve encarnada en lugar de imaginada, donde la oración se vuelve simple otra vez. La alineación es la respuesta que estabas buscando. La mayoría no lucha con la oración porque le falte fe, lucha porque le enseñaron la postura equivocada. Le enseñaron a hablar antes de sentarse, a pedir antes de alinearse, a moverse antes de permanecer. Jesús revierte ese orden en silencio. Asiéntate primero, permanece el tiempo suficiente, luego habla. El centurión lo entendió instintivamente. Jesús lo vivió consistentemente, y la invitación todavía está en pie. La oración no falla porque Dios esté distante. La oración tropieza cuando la conciencia está dividida. Pero cuando la conciencia se unifica, cuando dejas de intentar mover a Dios y en cambio permites alinearte con lo que ya es verdad, algo cambia. La oración se vuelve ligera. Las palabras se vuelven pocas. La autoridad regresa. Ya no oras para crear resultados. Oras desde un lugar donde los resultados ya se están formando. Por eso Jesús puede decir tan poco y ver tanto. Y por eso el cambio más poderoso en tu vida de oración quizá no venga de aprender qué decir, sino de aprender cuándo guardar silencio. No silencio porque no esté pasando nada,
Silencio porque, por fin, todo lo que importa está en su lugar. Esa es la oración que Jesús practicó. Esa es la fe que Él reconoció. Y esa es la manera en que Él, en silencio, te invita a aprender